Rodrigo Carmi es un académico de la Universidad de Chile que es investigador del Centro de Estudios Árabes. Como veremos en esta entrevista en el programa 360, Carmi no se especializa en Medio Oriente, no se especializa en la historia de la región, no se especializa en sionismo, no se especializa en política israelí, pero sí se destaca en narrativismo y poesía, siendo otro de los oradores cargados de judiofobia que han transformado a la comunidad palestina de Chile en un vocero del radicalismo más intolerante. Vale la pena señalar al periodista chileno Daniel Matalama, que hizo las preguntas que un periodista debe hacer si conoce el tema. Escuchando con atención lo que decía Sergio, ¿algo en particular que te gustaría rebatir o refutar? O sea, yo creo que el punto de partida es necesario explicitar. El punto de partida, tanto dicho por Rodríguez Elizondo como por el comentario que hizo José Levi y también por el comentario que hizo Herzog hace un rato atrás, todos parten de la base que el conflicto es un conflicto esencialmente religioso. El conflicto palestino-israelí no es un conflicto religioso, es un conflicto de carácter colonial. Y que no es un conflicto, por tanto, de carácter milenario, como permanentemente la narrativa sionista plantea, sino que es un conflicto circunscrito históricamente desde 1948, incluso un poco antes, cuando se desarrolla la limpieza étnica, ¿no?, sobre el pueblo palestino, ¿cierto?, por parte de las fuerzas israelíes, y se funda el Estado de Israel en 1948. Lo que se te respondería probablemente desde el lado israelí es decir, aquí había una resolución de las Naciones Unidas de partición y fueron los estados árabes los que no respetaron esa situación, invadiendo a Israel y por lo tanto obligando a Israel a tomar sus propias medidas defensivas y luego ofensivas. Claro, bueno, eso es, siempre la historia es un campo de disputa, ¿ya? Pero yo te diría que efectivamente lo que los propios historiadores israelíes, por ejemplo, en la actualidad están planteando es exactamente otra cosa. Es precisamente el hecho de que fue la vanguardia israelí, la posición israelí, la que en función del apoyo que tenía por parte de Gran Bretaña, la que arremete fundamentalmente y, ante todo, no respeta el acuerdo de bipartición, ¿no? Ahora, la pregunta también habría que formularla, ¿no? En esa época, cuando se realiza la bipartición por parte de Naciones Unidas, la pregunta es ¿por qué se realiza una bipartición si la mayoría, demográficamente hablando, del territorio era población palestina, ¿no? Y sin embargo se establece una bipartición donde la minoría, por así decirlo, sionista, y quiero recalcar esto, sionista, porque son judíos europeos que vienen favorecidos por el movimiento sionista, considerando que habían judíos y comunidades judías en el mundo árabe, y las hay hasta el día de hoy, que ellas mismas fueron discriminadas por la hegemonía sionista, digamos, una vez que se funda el Estado de Israel. Lo digo cuando dices esto no es un conflicto religioso, sino que es un conflicto colonial, pero evidentemente hay elementos religiosos que surgen en todo momento en la discusión, y de hecho el lugar del que estamos hablando hoy día es un lugar marcado porque es un lugar religiosamente fundamental para todas las partes. Claro. ¿Es tan posible separar eso cuando, de hecho, en las conversaciones de paz siempre el gran punto de discusión ha sido qué pasa con sectores como la explanada de las mezquitas, llamada también el Monte del Templo, precisamente por su carácter religioso ha sido el punto de tope? Claro, no por el carácter religioso, sino por el carácter territorial, ¿no? O sea, lo que está en juego aquí es el carácter territorial. Incluso cuando Israel permanentemente en las negociaciones plantea que quiere ser reconocido como un Estado judío, la categoría de judío ahí no funciona, hermenéuticamente hablando, semánticamente hablando, no funciona desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista racial y étnico, ¿no? Es decir, el problema que tiene el Estado de Israel es que se funda a partir de una concepción, por así decirlo, clausurada, cerrada, identitaria, que no permite una pluralidad de otras formas de vida, ¿no? Nunca lo permitió, a diferencia de la posición de la posición palestina, que desde el movimiento nacional palestino de los años 20, ¿ya? Pasando por la OLP, siempre ha estado a favor de la existencia de un Estado plural y democrático. Sin embargo, perdón, Sí. el Estado democrático en la práctica existe en Israel, no existe en ninguno de los países árabes, que era los argumentos que daba Sergio. Al revés, yo diría, en los países árabes existen estados democráticos, ¿ya? Pero Israel es una democracia sectaria o es una etnodemocracia, porque los que tienen derecho, los que votan efectivamente, son los judíos, ¿va? Los ciudadanos reconocidamente judíos, ¿verdad?,
Y básicamente los palestinos tienen una nomenclatura completamente distinta en términos jurídicos, éticos, ¿verdad?, que los excluye permanentemente de la toma de decisiones. Pero Rodrigo, hay incluso partidos políticos que representan Sí, hay partidos políticos, pero eso en virtud de las luchas que los propios palestinos que viven en Israel han podido ejecutar, pero en el fondo esas luchas se deben fundamentalmente al hecho de que ellos tenían ciudadanía de segunda clase y tienen hasta el día de hoy ciudadanía de segunda clase. ¿Para qué decir los palestinos de Cisjordania y para qué decir los palestinos de Gaza, que están completamente bloqueados, ¿cierto?, en un verdadero campo de concentración, digamos, que es Gaza, ¿no?, por cielo, mar y tierra, por parte de las fuerzas israelíes. El argumento que da Sergio en términos de que es muy difícil conversar con quienes quieren destruir al Estado de Israel y quienes ejecutan acciones terroristas en el Estado de Israel. ¿Qué respondes a eso? No, o sea, yo diría que es muy difícil conversar, siempre ha sido difícil conversar con la oligarquía israelí, con la interlocución israelí, porque la interlocución israelí y el proyecto israelí básicamente no se funda para conversar con nadie. El proyecto israelí, tú me preguntabas hace un rato por qué es un proyecto colonial, básicamente es un proyecto colonial porque presupone, el mismo Herzog aquí lo dijo, presupone la idea de que Palestina es una tierra vacía y presupone el mito completamente falso de que Palestina era una tierra absolutamente desértica y que supuestamente el milagro excepcionalista, ¿no?, declarado por Dios, habría hecho de esta tierra una tierra, por así decirlo, fértil. Eso es completamente pura mitología sionista, ¿no? Pura mitología sionista porque Palestina ha existido hace 4.000 años atrás. Ha tenido múltiples identidades, no solamente la identidad musulmana, también la identidad romana, la identidad judía, la cristiana en sus distintas variantes, religiosas, no religiosas, etc. Árabe, fundamentalmente turca, ¿sí?, antes de la llegada de los británicos, británica, etc. Es decir, Palestina es un crisol plural. Y el problema del Estado de Israel es que se instala colonialmente precisamente revocando y destruyendo la pluralidad de lo que por 4.000 años, ¿verdad?, esa población y ese pueblo experimentó. Finalmente, Rodrigo, ¿cuál es tu reflexión de este incidente de hoy y de cómo queda Chile en aquello? Bueno, yo creo que el presidente Piñera cada vez que sale se parece a Mr. Magoo, digamos. O sea, va caminando y según la propia Cecilia Pérez, parece que no sabe con quién va al lado caminando. Entonces, parece que camina y genera accidentes y, digamos, todo el mundo tiene que entrar a apagar el incendio, digamos.